Bienvenidos a otro episodio más de Sal de tu silla. Yo soy Iván Sucre y hoy vamos a tener una invitada muy importante, arquitecta, fotógrafa y sobre todo una mujer muy visionaria. Hola, soy Antonieta Royuela y aquí en Sal de tu silla nos encanta traer personas que inspiran y nuestra invitada del día de hoy lo hace completamente al natural. Ella es Victoria Murillo. Bienvenida, Victoria. Bienvenida, Victoria. Gracias. ¿Cómo estás a este espacio tan importante para todos aquellos que buscan, yo creo que transmitir condiciones tan importantes para todas las personas que quieren cumplir sus metas y sus sueños? Bueno, estoy feliz. Gracias por la invitación de estar aquí en este podcast, que me encanta su nombre, Sal de tu silla, porque definitivamente si no te sales de la silla, no avanzas en la vida. Así es. Has entendido muy bien lo que significa y es que aquí queremos darles ideas para que ustedes también se muevan y comiencen a hacer nuevos caminos. Victoria Murillo es una arquitecta que ha venido a Panamá a crear o a ser parte de una gran historia, pero vamos a dejar que ella nos lo cuente, empezando por ¿quién es Victoria? Cuéntanos un poco de esa niñita antes de ser la profesional que eres hoy. Ok, bueno, Victoria Murillo es un alma aventurera. Okay. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un alma aventurera, sí. Y ella, pues, nació en Caracas, Venezuela, ¿verdad? Desde muy niña le encanta la naturaleza, le fascina la naturaleza. Siempre un alma muy libre, siempre me ha gustado estar en contacto con, como te digo, con la naturaleza y con mi ser. Siempre, desde muy niña. Estudié en una escuela católica. Okay. Mucho contraste entre mi esencia y esa formación tan rígida. Luego, siempre quise ser piloto, porque mi papá... Piloto de avión, porque mi papá era piloto. Entonces, yo pensaba que la vida era súper divertida siendo piloto. ¿Pero era piloto comercial? Piloto comercial. Comercial, correcto. Y entonces, siempre yo viajaba con él y yo me divertía muchísimo. Yo, esto es lo que yo quiero ser piloto. Pero por circunstancias de la vida, apliqué a la Universidad Central de Venezuela, una universidad espectacular, y quedé. Me aprobaron. Entonces mi papá me dijo... ¿En arquitectura? En arquitectura, sí. Entonces era la única opción, o sea, ¿era piloto o era arquitecto? No me imaginaba haciendo otra cosa. Entonces mi papá me dijo, no, mi amor, primero estudia arquitectura y después tú estudias aviación, porque es que la aviación es una carrera muy, muy machista, muy sacrificada. Y yo, bueno, pues está bien. Y bueno, y ahí comenzó la historia. ¿Cuántos hermanos O sea, que todavía ese proyecto sigue. Claro. Sí, ahora estoy. Aquí vienen los spoilers. Victoria, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 hermanos. Yo soy la hermana mayor, la única hembra, y tengo 3 hermanos menores que yo. Todos se llaman Víctor y yo me llamo Victoria. Y mi papá se llama Víctor. Todos se llaman Víctor. Todos. Bueno, nunca habíamos escuchado esas historias, pero siempre aquí siempre se hay cosas, ¿no? Cosas nuevas. Así es, sí. Una de las preguntitas que teníamos es, ¿cómo fue tu niñez? Independientemente de que nos acabas de comentar de que eres un alma y que tienes mucha relación con la naturaleza, ¿cómo fue tu niñez para nosotros entender cómo llega después al proyecto que nos vas a estar conversando? Bueno, sí, interesante lo que me preguntas, porque justamente he estado analizando eso últimamente. Y es que en mi niñez yo nunca tuve, por ejemplo, una limitación en cuanto a ser niña o niño. Siempre estuve afuera, siempre busqué, o sea, no me limitaba a montar bicicleta. Tuve una moto de gasolina desde los 6 años. Entonces, como que nunca vi esa diferencia. Empecé a manejar como a los 12 años carro. Entonces, claro, siempre he sido bastante un poquito desfasada en cuanto a la adrenalina, a la aventura, ¿verdad? Intrínseco en mi ADN, creo yo, porque mi papá era piloto y esa cosa está ahí, como que eso no lo trae. Entonces, en relación a lo que me preguntas de la niñez, siempre fui como esta personita arriesgada, que le gustaba siempre estar como buscando aventuras, cosas distintas, y no me veía, nunca lo vi como que porque era niña no lo podía hacer, ¿me explico? Correcto. O sea, eso es lo que te quería decir, que nunca tuve esa limitación. Para mí eso no fue... ¿Y pintaba desde pequeña? ¿Era buena pintora? O sea, ¿qué estaba pasando ahí en la parte
En la parte creativa, yo no sé, yo creo que ahí vienen unos bloqueos. Yo creo que vienen unos bloqueos por el tema de la educación tan rígida. Yo creo que la educación rígida me limitó mucho A explorar a tu yo explorar mi interno. yo interno, sí, porque era una educación donde era todo muy rígido. O sea, estamos hablando de que si tú no escribías lo mismo que decía el libro, tú no aprobabas. Entonces, era muy frustrante porque yo soy una persona que aprende de la lógica, no aprende, como dicen en Venezuela, al caletre. Entonces era muy frustrante, era muy mala alumna, malísima. Entonces era todo el tiempo me comparaban con la vecina, con la tía, con el otro. Entonces, digo, eso empezó como a apagar A esa, ocultarte a un poco, tu ocultarme un ser. poco, a ocultarme mi ser, correcto. Pero por la parte aventurera. Te Por la escapabas. parte aventurera yo ¿Y dónde está nadie me Victoria? superaba. ¿Dónde está? Allá. No, es que Está. ni siquiera sabían dónde estaba. O sea, eso era lo más complicado de todo. Ay, ay, Ajá. ay. O sea que papá y mamá la tenían dura. No, Con ellos me la dicen, pequeña Victoria. ahora yo les cuento y ellos se quedan en que de verdad. Y yo, sí. ¿Y a qué edad terminaste la carrera ya a nivel universitario, la arquitectura per se? ¿Cuántos años son En en Venezuela Venezuela? son 5 años. Yo la hice en 6 años y medio. Perdí un semestre, ¿verdad? Porque este, estaba en una etapa, digamos que de rebeldía, puede ser, y entonces me la pasaba en Choroní, una playa Muerto el espectacular, Choroní. ajá. Y entonces me la pasaba en la playa y no, y era muy loco porque yo llegaba a la facultad bronceada con 2 planos y mis amigas trasnochadas a la ojera llegaban acá y yo lo normal, yo lo veía normal y los profesores y que no, o sea, estás reprobada. ¿Pero por qué? Y yo, pero, ay, estoy reprobada. Entonces, bueno, y después, así perdí un año y luego hubo un paro de 6 meses. Entonces, bueno, al final, una anécdota muy cómico es que cuando me gradúo, estamos en el acto y cuando dicen Victoria Murillo, por ahí mi abuela, y que por fin grita En voz Sale- en alta. voz alta mi abuela, que era, Dios, es bella. Era Y un logro. Para ella sí, era una cosa. para ella, claro, porque yo viví mucho tiempo con ella, entonces, claro, veía esas Era una apuesta. Se había convertido en una sí, apuesta una para apuesta ella. que ella se iba a graduar, así que muy divertido. Eh, ¿Cuándo llega Victoria a Panamá? ¿Por qué toma Panamá como su segunda o primera casa, que es hoy día? ¿Qué la lleva a tomar esa decisión? Habiendo tantos países, ¿qué fue lo que te trajo a nuestro país? Bueno, primero que todo, eh, hay que hablar que fue un autoexilio. Digamos que yo migro porque definitivamente ya yo veía la situación muy fuerte. Tengo un hijo en ese ¿Qué año? en el 2007. 2007. 2007 comenzó a ponerse la situación un poco tensa. En ese momento mi hijo tenía 5 años, 5 años, ¿verdad? Y entonces fue una empresa a presentarse en un centro comercial que se llama el CCT, a mostrar cómo podías venir de inversionista a Panamá. Y yo fui a ese lugar y vi y dije, voy a ir a explorar Panamá. Entonces vine en el 2007 la primera vez, La primera incursión. la primera incursión, vine con un tío mío, ¿verdad? Y justamente cuando estaba paseando, viendo la ciudad, conociendo, me dice, mira que estamos pasando por el Cojo y me dice, mira que, sí, ese edificio lo está haciendo Frank Gehry. Y yo me quedé y que, Frank Gehry, ok. Entonces, cuando regresé, yo dije, yo quiero irme a Panamá, yo quiero trabajar en ese lugar. Porque antes que yo conectara con este momento, Frank Gehry cambió mi vida y la forma de ver la arquitectura con su edificio en el Guggenheim de Bilbao, cuando lo vi por primera vez en la biblioteca de la universidad en el 97. Qué linda. Habías viajado. No, vi el libro Ah, ok. en la Ok. biblioteca. En la biblioteca. De Lo mi- estabas lo consultando. estaba Bueno, lo consultando, estarías estudiando porque tú estaba eres... graduándome, justo de arquitecta. Y ese fue tan disruptivo ver ese edificio que Te me impactó. impactó tanto que entonces yo dije, no, yo quiero venir a trabajar en ese edificio, yo quiero trabajar en ese lugar. Y entonces, una de las cosas también por las cuales decidí venirme a Panamá fueron varias. Una, el biomuseo, quería trabajar ahí. Segundo, la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo monto bicicleta y entonces conocí a un grupo de ciclistas en esa vez que vine. Mi tío ciclista también y me llevó a un lugar que se llama Plantación, espectacular. Y también por el idioma, por la barrera del idioma. No quería tener atrasos. Entonces, también exploré. Yo vine con un emprendimiento que se llama
se llamaba Ismofoto, fue el primer banco de imágenes online de Panamá. O sea, muchos elementos que te fueron conjugando muchos para de- tomar la decisión. para tomar la decisión y para venirme de inmediato y entrar de una vez en acción. Qué bueno. Sí. Entonces tú, además de ser arquitecto, también eres fotógrafo. ¿Y cómo es esa carrera o esa formación o preparación? ¿Tú lo estudiaste o lo practicaste o fuiste un poco empírica? ¿Cómo fue? Sí, interesante. Mira, yo comencé la fotografía como emprendedora de la imagen. No comencé como fotógrafa. Comencé con un proyecto que fue el primer banco de imágenes online de Venezuela, ¿verdad? Éramos 4 socios, 3 fotógrafos y yo era el arquitecto, pues digamos que de cierta manera yo lideré el proyecto durante la creación, ¿verdad? Digamos que este proyecto era innovador porque en ese tiempo nada más habían como 7 millones de usuarios conectados a Internet. ¿En qué consistía el proyecto? Consistía en la comercialización de fotografías. Entonces Ok. era justamente el momento en que estaba apareciendo la fotografía digital. Entonces fue perfecto porque al final lo que yo comencé a vender era, mis productos eran fotografía. Entonces comencé a aprender fotografía viendo las fotos de los otros fotógrafos. Para seleccionarlas. Para seleccionarlas, para catalogarlas y para poder comercializarlas. Y por ahí yo comencé a hacer fotografía. Entonces, eso fue desde el 2004 yo comencé ese proyecto, hasta que me vi en Panamá, en un momento en que me quedé sola, cuando me separé de mi ex esposo, y me llaman un día y me dicen, no, es que necesitamos una fotógrafa. Y yo, ok, Yo yo misma misma soy. soy. Ya estabas en Ya Panamá. estaba en Panamá, sí, yo misma soy. Y decidí aceptar ese desafío y a partir de ese momento, mira, Se volvió tu mejor compañera la cámara. era simplemente conocer bien el equipo porque ya yo tenía el ojo por la arquitectura y por ver tanta fotografía. Claro, eso es interesante porque en arquitectura tú tienes que aprender sobre el enfoque de la atención, qué es lo que quieres expresar, los colores, los brillos. Y al final, pues, toda la arquitectura también se amarra con la fotografía porque así mismo la estudias o la dibujas. Sí, y la arquitectura está hecha para los seres humanos. Entonces, digamos que la fotografía para mí era importante, o sea, creo que fui clave en el tema como editora, fingía como editora porque tenía esa conexión humana con las imágenes, o sea, veía esa posibilidad, porque al final lo que yo hacía era conseguir imágenes que pudieran ser utilizadas para empresas para comunicar un mensaje. Entonces, necesitabas tener una conexión con lo que transmitía la imagen para poder decirle al fotógrafo, dame esta y esta otra foto. Entonces, empecé a hacer fotografía desde otra posición, desde Qué interesante. emprendedora de la imagen. Y es interesante porque gracias a toda esa experiencia, yo hoy en día soy la profesional que soy como fotógrafa. Porque ser fotógrafo no es solamente, que haces imágenes bonitas. Para tú poder tener un nivel de verdad, un posicionamiento como una fotógrafa profesional, tú tienes que tener la conciencia de la catalogación de tus fotos, que todo tu archivo esté catalogado, porque eso es lo que yo me dedico. Si yo mañana me voy a otro plano, mi familia tiene acceso y sabe qué es cada foto, porque cada foto está catalogada, está en la nube, están respaldadas en discos duros, están publicadas en libros. Eso es lo que es un fotógrafo profesional. No porque, yo hago fotos bonitas y ya no. Es porque existe una disciplina. Y eso Entonces, es importante. Victoria va a la escuela en una escuela muy rígida donde no desarrolla del todo su lado creativo. Sin embargo, le encantan las aventuras. Estas aventuras mantienen viva esa creatividad hasta que logra salir de esa caja donde estaba y entra a la universidad. Allí sigue su lado creativo porque la misma carrera sí lo exige y luego llega el momento de la fotografía como un emprendimiento, que en ese momento no era tan famoso. Hoy en día hay muchas páginas que promueven que tú subas tus fotos y las puedes vender, pero en ese momento no había. Entonces, esa idea nace de ustedes, de la necesidad de almacenar esas fotos. Esa idea nace justamente, mira qué bonito, inspirado en Getty Images. Justamente Getty Images es el banco de imágenes más importante del mundo, el primero. Era Getty Images, era Corbis. ¿Yo qué hice? Yo agarré toda la información de Getty Images y me la estudié completita. Ok. Y eso fue lo que a mí me dio la base para entonces poder darle la dirección al programador, darle la dirección a
el marketing en ese momento, darle la dirección al equipo, que es lo que queríamos hacer, porque necesitaba saber cómo funcionaba esto del banco de imágenes. Y mira qué curioso, en el 2009, la empresa de Venezuela, Orinoquia Foto, llegó a representar a Getty Images en Venezuela. Ay, qué Qué bien. bien. Ajá, sí, llegamos a representar Yo quiero rescatar de aquí algo muy interesante. Tips para la gente que quiere emprender y no saben qué. Si te llama la atención algo, no necesariamente tienes que irte a una universidad a estudiar una maestría de eso. Tienes que disponerte a analizarlo. Ella decidió estudiarse las imágenes que estaban ahí vendidas por otros para entender cómo era que esas imágenes habían sido clasificadas aptas para ser vendidas y cómo ella podía lograr también hacer las propias. Es súper chévere. ¿Esto qué quiere decir? Que las oportunidades están por ahí, pero nosotros también tenemos que meterle un poco de ganas. Ahí. Sí, Entonces, bueno, síguenos contando. Te viniste aquí, a Panamá, con tu niño, sí, tu cámara, pero que no sabías que la ibas a usar para ser fotógrafa. exacto. Y venías decidida a trabajar en el museo, pero no fue así, tan sencillo. No. No tuviste esa bienvenida. No. ¿Qué pasó? Ok, cuando llego a Panamá, ¿verdad? Compártenos, mira, Victoria, compártenos a sensatez, Ajá. porque nosotros siempre tratamos de transmitir a toda esa audiencia de Sal de tu Silla Ajá. lo complejo que muchas veces resultan las historias. Correcto. Ok. Bueno, llego a Panamá en el 2009. Ya yo había venido en el 2007, como les comenté. Yo había hecho como había buscado quiénes eran los fotógrafos aquí más relevantes y me conseguí con una súper grata sorpresa. Me conseguí con fotógrafos como Tito Herrera, Murillo, Alfredo Máiquez, una cantidad de fotógrafos que yo decía, wow, o sea, estas personas tienen el nivel perfecto, porque no existía un banco de imágenes online de Panamá. Entonces, los conocí, los contacté y les dije que si querían colaborar conmigo y me dijeron que perfecto. Demoré 1 año y medio en llegar, de manera que cuando yo llego ya yo tenía absolutamente todo clarito, cómo era el negocio, cómo era todo, porque ya lo había hecho en Venezuela, lo que hice fue replicarlo aquí en Panamá. Y es interesante porque en ese tiempo, ¿verdad? Eh, la comunicación era distinta como la conocemos ahora. Claro. Entonces, ¿por qué era un negocio muy interesante y muy bueno en ese momento? Porque la ventaja que tenía yo en referencia a los grandes bancos de imágenes es que yo estaba aquí y yo ya tenía la capacidad de agarrar todas las fotos de los que estaban acá para poderlas poner en línea. Entonces, mis clientes eran las agencias publicitarias, Claro. las empresas. Entonces ya yo hablaba directo con Cable and Wireless, me compraban a mí la foto directamente. Y fue muy, muy interesante porque ya desde ese tiempo yo hacía todo por internet. Yo manejaba mi negocio con el celular. En Te estoy hablando del teletrabajo. 2008. Sí, Sí, estabas adelantada. era muy divertido también porque en ese momento yo estaba siempre con mi hijo, Ramón, que tenía 7, 8 años, y era la única mamá que estaba ahí, pero yo estaba trabajando. Entonces él no sentía que yo veía el celular y no le estaba haciendo caso. Hoy en día, por ejemplo, me pasa distinto con mi hija Nina. Las niñas hoy en día cuando ven que las mamás están usando el celular, creen que no le están prestando atención porque ya es lo normal. No sé si me explico Claro, con ese claro. aspecto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de lo que era el banco de imágenes, llego a Panamá, ¿verdad? Con este proyecto, con esta idea y me establecí inmediatamente porque digamos que logré consolidar un buen grupo de fotógrafos reconocidos. Inmediatamente ya yo hice el trabajo de contactos con las agencias publicitarias, la plataforma estaba online inmediatamente, de manera que me pude insertar rápido. Y de una vez hice amigos panameños en el medio de la publicidad y excelente. Entonces, estaba mi inquietud del biomuseo, ¿no? El objetivo profundo y El secreto. El objetivo objetivo profundo que y estaba secreto. oculto, pero que había un deseo. Entonces, me acuerdo que era una feria de gastronomía y le digo a mi hijo Ramón, Ramón, vamos al biomuseo, que no sé qué. Sí, mami. Cuando llego ahí, era una feria, yo me encuentro y entro, era todavía la sala de las maquetas, y empiezo a hablar con las personas y me acerco y empiezo a hablar con Margot, que era la directora de comunicaciones en ese momento. Y bueno, y así me acerqué como voluntaria. Comencé como voluntaria. Yo llegué en septiembre del 2009. En noviembre del 2009 ya yo estaba comenzando a trabajar, a ser voluntaria del museo. Y ese ¿Cómo voluntariado fu- era con la fotografía. Sí, Sí. ¿Cómo surge exactamente la idea de documentar el biomuseo? bueno,
En paralelo que yo estaba llevando mi agencia, mi banco de imágenes, Ismofoto, yo iba a hacer fotografías para el biomuseo, pero ¿cuáles eran esas fotos? Eran que si un donante, iba a hacer la foto del donante, que si me educa. Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo iba al lugar, yo era por todos lados esperando ver a Frank Gehry. Entonces yo, y que bueno, en cualquier momento llega, estoy esperando al ¿Qué señor. edad tenía Victoria en este momento? 34. Y yo, sí, ya va a llegar. Y entonces ya yo veo que está pasando como 2, 3 meses y no veo a Frank Gehry y yo pregunto, mire, ¿cuándo va a venir el arquitecto? Y entonces, ¿qué arquitecto? Y le digo, no, el arquitecto Frank Gehry, que no, el arquitecto no va a venir. Entonces yo, que ¿cómo que no va a venir? O sea, ya es lo que Estaba su obra y o sea, no lo veía ¿cómo el físicamente a arquitecto él. no va a venir a ver su obra? O sea, yo dije que no, el arquitecto no, mande a una persona de allá y está el arquitecto Patrick Dillon acá, pero el arquitecto no va a venir. Y entonces yo dije, bueno, entonces, y ahí se me ocurrió la idea, y dije, bueno, yo voy a hacer los ojos de ese arquitecto. Y Me llamaron, dijo, me llamaron. y le pregunto, ¿y quién está haciendo el registro fotográfico de la construcción? Entonces, no había como esa figura formal. Entonces, Te entiendo. yo les dije, bueno, entonces yo lo puedo hacer. Me dijeron, sí, lo puedes hacer. Perfecto, perfecto. Entonces me dieron un casco para poder entrar a la obra. ¿Tu casco? ¿Tienes ese casco? Claro. Por supuesto. Que cuando yo ¿Qué quisiera, pregunta? cuando yo quisiera. Y entonces les voy a contar algo muy especial. Ese día que me dieron ese casco, yo llego a mi casa, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si Frank Gehry no va a venir, él va a ver mis fotos. ¿Por qué? Entonces, ahí fue que yo comencé a explorar Ese sentimiento, ese esa conexión. sentimiento, esa conexión, pero esa posibilidad de desarrollar un lenguaje propio, de hacer esa foto. O sea, ¿tú te imaginas conectar con una mente maestra como esa? O sea, que ese arquitecto viera mis fotos. Eso Y fue decir, voy a tomar una foto que sea lo que él quisiera ver. exactamente. ¿Qué querría ver él para ¿Qué? que yo me... Bueno. ¿Qué me está diciendo él sin decírmelo que yo tengo que ir a fotografiar? Ver sus ojos aquí. Entonces, interesante. ser sus ojos aquí. Entonces, eso se convirtió en mi salvación. ¿Por qué? Porque yo me divorcié al mes de haber llegado, a los meses, pocos meses, y estaba viviendo el autoexilio. Pero eso me salvó a mí. ¿Por qué? Porque eso me mantuvo. Te dio el oxígeno Y que le se dio la requería en el pregunta, tú le momento. mandabas las fotos por correo, ¿cómo hacías? No, esas fotos yo se las entregaba Las imprimías. a la- Margot. Digital. Entregaba por digital. Se las entregaba a la directora Margot López. La arquitecta Margot López era la directora. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya estábamos en el 2012, ya habían pasado 5 años, ya yo sabía que ya yo tenía un volumen de imágenes suficientes para poder poner a correr el archivo digital del museo, de la institución. ¿Por qué? Porque yo sabía que, por mi conocimiento como gestionadora de contenido, yo sabía que el museo, el día de la inauguración, tenía que dar, eso sí iba a ser noticia mundial. O sea, eso, Claro, por la eso era figura por la de Frank figura Gehry. de Frank Gehry. Entonces, en el 2012, ellos me dicen que, sí, perfecto. Entonces, yo les creo el archivo digital, mis fotos ya estaban catalogadas, como yo hago todo mi trabajo, o sea, de manera que ¡bum!, ya lo puse a correr inmediatamente. Catalogué 5.000 fotos más que ellos me dieron. ¿Y tú qué crees que pasó? Esto es un poco lo que yo te decía de que mi ingenuidad a veces no tiene límite. Cuando llegó el día de la inauguración, las fotos que dieron la vuelta al mundo fueron las mías. Y yo no lo hice pensando en eso. Yo lo hice pensando era que Frank Gehry iba a ver mi foto, pero fue muy impresionante ver en el New York Times, en la revista Domus, en El País, en todos los lugares, ver las fotos, ver mis fotos con su crédito. O sea, yo no hice pensando eso en eso. Entonces, a partir de ahí comenzó como otra etapa. Me emociono. No. Victoria, te íbamos a comentar que Anto está clara en eso. Este es el podcast donde la gente llora. Este es el Ajá. podcast donde las personas afloran esas emociones y estos sentimientos. Y No, créeme sí, que y la que yo audiencia por eso nos lloro sigue. aquí. Ay, Porque se me aquí daña hemos el llorado, maquillaje. aquí hemos Yo- tenido que editar muchas cosas porque nos topamos con esta persona tan real que a la final de la historia es eso. O sea, es un cúmulo de emociones y de sentimientos que muchas veces no se han contado a la serenidad y con la sinceridad que se requiere. Y el podcast a veces da ese preámbulo para poder hacerlo.
Este episodio es posible gracias a la creación de un icono y nos deja la frase del día. Sigue tus sueños, sé auténtico y no te detengas. Vas a encontrar siempre gente maravillosa en tu camino. Sal de tu silla. Yo tengo una pregunta, porque bueno, claro, esta es la parte que alimenta en lo profundo tu ego, tu deseo más profundo, porque si salió en el New York Times, él lo tuvo que haber visto y habías cumplido ese sueño. Pero al lado de eso, y porque también es un deber, nos debemos a ese lado nuestro de emprendedor. ¿Cómo ha sido o cómo se ha retribuido económicamente o en la parte, digamos, profesional ese reto que tú te propusiste, que cumplió su ciclo? Maravilloso, lloré un poquito, y la vio y la vio el mundo. ¿Qué pasó? Las vio primero el mundo. Ok. Primero las vio el mundo. Y luego, esa editorial, la editorial de esta publicación, me llama para decirme que van a hacer el libro de Masterpiece de Frank Gehry y que van a usar mis fotos para el capítulo de Panamá. Entonces, wow, yo dije... ¿En qué página están en el libro? En las 200... Si las muestras acá Sí, en tu déjame cámara buscarlas acá. para que Sí. podamos ver. Aquí, en mi cámara, están acá. El mar panameño, el pequeñito istmo. Sí, estas son las Qué fotos. belleza. Sí, Qué belleza. mira, ok, mira esto. ¿Y tú te acuerdas cuando tomaste esa foto? Todo, es que claro, porque yo te voy a contar algo ahorita, espérate. Mira esto. Hasta aquí. Entonces, lo más interesante es que el día que me llega este libro, mi corazón hacía así a toda velocidad. Pero lo más interesante es que él dice que este proyecto fue muy especial para él por su esposa Berta, porque él quería hacer algo especial. Y dice, pero no he estado ahí para ver el sitio, se ve muy bien en la foto. Fuiste los ojos. O sea, lo que tú querías. ese día fue uno de los días más espectaculares de mi vida. Sí, Porque ese día yo súbelo más. ese día yo pude constatar que mi sueño se había hecho realidad. Era tangible. Que era tangible, que lo decía él mismo, porque antes la había visto el mundo, pero yo no sabía si él la había, o sea, aquí lo dice él. Dijo, se ve muy bien en la Se foto. ve muy bien en las fotos, entonces eso fue muy, muy especial. Yo quiero hacer una pausa acá y quería que Victoria nos pudiera también conversar un poco de la relación del arquitecto Frank Gehry con nuestro istmo, con Panamá, que amplíes un poquito este significado de lo que es el arquitecto y de lo que él significa el proyecto de Biomuseo. Sí, mira, te explico un poco. Frank Gehry es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX y XXI, ¿verdad? Él es el arquitecto que definitivamente transformó la arquitectura en una experiencia. Sus edificios son atemporales, sus obras no pasan de moda, por decir algo. No caducan, No tienen caducan, vencimiento. no tienen vencimiento, son únicas. Fue el primer arquitecto que comenzó a utilizar la tecnología, ¿verdad? Un software del aeroespacial, Katia, que lo usa la NASA, para entonces poder transformar digamos que él hace como esculturas. Él es un artista que lleva esto a gran escala. Entonces, como yo les decía antes, la arquitectura está hecha para los seres humanos. Y la obra de él tiene eso. Tú entras a una obra de Frank Gehry y es como si entraras, muchas de ellas, como una catedral. Te dan ese sentimiento de una experiencia diferente. Entonces, cabe destacar que él tiene edificios en Nueva York, en Berlín, en España, en Miami, o sea, y también en Panamá. ¿Cómo escoge Panamá? ¿Cómo se da Ok. concretar este gran proyecto? Él escoge Panamá por su esposa Berta, porque su esposa se llama Berta Aguilera, es panameña, ¿verdad? Y gracias también a unos visionarios empresarios que le pidieron, familiares de Gehry en Panamá, que le pidieron a él hacer esa obra acá, con la intención de que ocurriera un poco lo que es el fenómeno del Guggenheim de Bilbao, que activó la economía de ese lugar. Cuando se hizo el Guggenheim de Bilbao, ese lugar era un lugar que estaba todo deprimido y utilizaron una estrategia, ¿verdad? Con este Museo de Arte Contemporáneo. Fue una apuesta, fue un sueño. Y no solamente se hizo realidad, sino que de ahí en adelante esa ciudad Cambió cambió totalmente a nivel del totalmente. turismo. Totalmente. Fue un fenómeno. De hecho, Fue un hay un fenómeno. estudio que se llama el fenómeno Guggenheim de Bilbao. Y el doctor Rodrigo Weissman
le propuso Frank Gehry. Y es muy, muy divertido porque hace poco le di la charla al doctor Rodrigo online, y es un señor que está mayor, y él me dijo que competía, para hacer un edificio de él en Latinoamérica, competía Brasil y México, ¿no? Metrópolis, O cosas sea, enormes Brasil y ya. México. Y el doctor Rodrigo, no, 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 tú tienes que hacer eso en Panamá, que tu esposa es panameña. Y lo enredó y bueno, ahí quedó. Se materializó acá en Se nuestro querido país. materializó, correcto, correcto, sí. Entonces esa es la relación y lo relevante por el cual también yo me involucré en un proyecto así, porque definitivamente yo sabía, o sea, tengo una formación muy, muy, digamos, muy rigurosa o muy formal de la arquitectura, y para mí, aunque no hubiera dinero, o sea, esto no se podía dejar de documentar, porque esto es patrimonio no solamente de Panamá, patrimonio de Latinoamérica desde el punto de vista como fotógrafa documental. Esto tiene un valor porque ahora la ciudad de Panamá ha cambiado mucho. Entonces, tú en esas fotografías puedes ver la diferencia de la ciudad del 2011 al 2025, al 2030, al 2000, pero cuando tú tienes un archivo catalogado, eso ya lo hace de valor patrimonial. Entonces, con el conocimiento que yo tenía, yo no podía dejar de hacer ese Sería trabajo. una traición. Sería una traición, exactamente. No Sí, puedes eso es dejar como si están haciendo están maltratando a alguien en la calle y tú no haces nada, es lo mismo, no o sea, puede no pasar. puedes dejar de hacerlo porque definitivamente esto era necesario, y a partir de ahí, pues, los edificios, o sea, los seres humanos nos vamos transformando a la medida que vamos haciendo cosas como estas, porque definitivamente no somos la misma persona el día que tomamos una decisión a, a donde estás 18 años después. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, te quería que en esa historia llena de emociones que nos comentaras realmente cuándo Victoria conoce a Frank Gehry. Cuándo se da este momento tan especial que llega ella a conocer a esta persona que había Perseguido. perseguido y había cambiado, digamos, su futuro. Todo. Cambió la percepción como arquitecta, como migrante. O sea, Yo, hubo muchos elementos dentro de ti y ya era el momento de conocerlo. Cuando se da la oportunidad, quiero agregar algo. Tú te consideras una discípula de su estilo, de su arquitectura. Si tú tienes la oportunidad de hacer un trabajo como los de él, ¿tú lo harías? No, yo siento que mi conexión con él es más de expansión de un legado. ok, Entonces, una guardiana. una expansión de un legado porque es una forma distinta de ver y sentir la arquitectura. Entonces, como él lo dice en una frase, es como, hay un ámbito de creatividad posible y creo que nos corresponde a todos explorar sus límites y tratar de ampliarlos. Entonces, ok, la fotografía documental fue un momento mi lenguaje y lo que me llevó a él, pero ¿qué viene después? Es lo que estoy justamente trabajando ahora. A partir de las fotografías de mi archivo, yo estoy trabajando y explorando un poco más de cómo yo siento y vivo la arquitectura a través de la obra de Frank Gehry, pero no lo estoy haciendo literal, lo estoy haciendo desde mi interpretación. Pero creo que me hiciste una pregunta antes que era en ¿Cuándo lo relación... conociste? ¿Cómo ¿Cuándo cuéntanos lo esa? conocí? Bueno, lo Y si conocí... lloraste. Te voy a contar lo que pasó. Me llama el doctor Rodrigo Eichmann, un señor, él y yo hicimos una muy bonita amistad, y me llama un día y me dice, Victoria, y yo, doctor Rodrigo, ¿cómo está? Me dice, mire, el 27 de marzo usted tiene que estar en el Biomuseo a las 3 de la tarde. Eso fue como en enero, no, febrero. Así me llamó de la nada. Y yo, sí, ¿qué pasó, doctor Rodrigo? Usted tiene que estar ahí. Viene Frank Gehry y usted se merece estar ahí. Lleve su libro. Dios mío. Desde ahí hasta el Yo, día. yo ¿Y así. que qué me pongo? ¿Qué le No, voy a o sea, decir? yo no, ustedes no se pueden imaginar. Y bueno, cuando llegó primero, Frank Gehry nunca había venido al edificio. O sea, yo Él con la... conocía Panamá. Ya Panamá está sí. inaugurado. Sí, había inaugurado, pero él no había venido a la obra, no había podido venir a la obra, etcétera. Entonces, claro, ya yo estaba con ese tema de que el arquitecto va a ver la obra, yo estoy ahí, o sea, ese momento yo no sabía realmente qué hacer. Llevé la cámara, no sabía si sacar la cámara, o sea, yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Fue muy bonito ese momento, porque de verdad poder tener esta persona ahí enfrente que te ha marcado tanto y poderle regalar, no solamente lo conocí, sino que le pude entregar en mis manos su libro inspirado en su obra. Eso no es.
Me dejó como 4 meses así como muda, pues. No, yo así, que yo no... Lo Dividir abrazaste. la felicidad. No, o sea, yo no sabía qué hacer, nos tomamos fotos, fue muy rápido todo, había un evento, le estaban haciendo un homenaje a su esposa, porque ella fue el puente para que Frank Gehry donara el museo, le hicieron le hicieron Las un llaves de la ciudad evento, y eso. ajá, estaba la primera dama, o sea, era un evento protocolar, y yo estaba ahí, Dios mío, lo que sí aproveché fue hacer un retrato del arquitecto mío, que nunca me imaginé que iba a poder hacer un retrato mío del arquitecto personal. En eso me enfoqué bastante. Y decidí como ver las cosas como desde afuera. Fue un momento bien particular, pero Muy muy íntimo. especial. Sí. Y a él le gustó el libro, se lo llevó. Lo vio, se lo llevó, claro, y nos tomamos fotos y él, ¿sabes? Pero el señor también estaba, 92 años tenía en ese momento, señor que tiene 92 años, pero caminó todo el museo perfectamente, o sea, señor que está lúcido, que el día de hoy todavía está ejerciendo la arquitectura. Ando, yo creo que estamos sobre aquel momento de presentar el libro El libro. y que Victoria nos diga exactamente qué recopila todo dentro de lo que está, Este es que el nos conversa un libro. poco. Sí, aquí. Aquí está el libro que materializó y llevó a lo físico ese trabajo digital de Victoria. ¿Dónde lo pueden encontrar este libro? Ok, ese libro puedes encontrar en El Hombre de la Mancha, en el Biomuseo, está en la tienda del aeropuerto, lo puedes encontrar se llama Mr. Book, ¿dónde más? En el River Smith, ¿verdad? Y en mi página web, también en Victoria Murillo Art o victoriamurillo.com. Si eres estudiante de arquitectura, eres arquitecto, eres ingeniero o simplemente eres panameño o eres extranjero y quieres tener algo de Panamá, debes tener esta obra. Es pequeñita, la puedes poner en tu casa así para que, Muy hermoso. como decorativo. La verdad que es un pequeño viaje en el tiempo, está muy lindo y sobre todo a mí me encanta porque permite vivir un poquito Experimentar. esa creación de algo que muchos decimos, ay, el edificio de colores, porque así lo he escuchado, ¿no? El edificio, pero allá donde está el edificio de colores, ese que está en el... Pero detrás de eso hay toda esa historia y luego hay ese bracito de una persona muy importante que, como tú nos has transmitido, ha cambiado la arquitectura del mundo. Y lo tenemos aquí. O sea, que tenemos la oportunidad de ir ahí, de explorarlo. Para los profesionales que tenemos en esta rama de la ingeniería, de la arquitectura, es imperdible. Sí. O sea, yo supongo que pronto las universidades panameñas podrán tener un semestre dedicado a la construcción de este edificio. Ojalá. Ojalá. Y que vienen admiradores y estudiantes de esto de otros países a verlo y nosotros no nos damos cuenta. Sí. Otros vienen y lo aprovechan y aquí localmente no. Entonces, entiendo que cuando tú decías, bueno, tú no vas a hacer un edificio como el de él, pero tú tienes una misión de compartir esa emoción y que la gente lo pueda valorar. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora para que eso se haga realidad? El Ok. movimiento. Sí, Explícanos ahorita estoy el haciendo movimiento. un Vamos a hablar un movimiento. poquito de eso. Sí, movimiento se llama 100 días, 100 espacios de conexión. Bueno, este proyecto busca no solamente inspirar a los demás a seguir sus sueños, que es la base de mi historia, ¿verdad? Sino también a poner a Panamá en el mapa de la arquitectura del mundo. ¿Por qué? Porque así como la gente puede venir a ver ballenas y puede venir a ver aves, también puede venir a ver arquitectura. Pero lo más importante de todo, es lo que yo digo, el museo, la arquitectura, forma un papel importante, ¿verdad?, dentro de lo que es la propuesta. Pero lo más bonito es lo que cuenta el museo. El museo cuenta cómo este pedacito de tierra transformó el planeta, cambió las temperaturas y el mono se transformó en el Homo sapiens. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de hablar sobre Panamá, que Panamá no es solamente el canal, no es los Panama Papers. Panamá tiene una historia que de verdad transformó el mundo y que las personas, estoy segura, se van a enamorar más. Y que cualquier joven que se agarre de esa historia tú que escribes, puede crear algo maravilloso y puede también transformar la forma como el mundo conoce a Panamá. Entonces eso a mí me inspira, me encanta, me fascina. O sea, soy la promotora número 1 y porque es un movimiento, porque
cuando yo doy la charla, lo que estoy notando es que las personas primero que todo lo agradecen porque nadie les había contado. Exacto. Nadie les había contado la historia como se la estoy contando yo, como la he vivido yo. Entonces, ¿qué sucede? Quieren irse al biomuseo inmediatamente a verlo otra vez los que han ido y los que no han ido quieren ir a conocerlo. ¿Qué sucede? Que las personas, ¿qué tú crees que sucede cuando las personas van? Se toman una foto. ¿Y por qué es un movimiento? Porque al tomarse una foto la ponen en sus redes sociales. ¿Y qué pasa cuando las ponen en sus redes sociales? Probablemente mucha gente vea, ay, mira, oye, fuiste a este lugar, ¿qué lugar es ese? ¿Y tú qué crees que va a pasar? Que le van a decir, sí, fui al biomuseo. Y eso, Se hace que se replica. expanda y se replique. Entonces, por ejemplo, este museo está en circunstancias, entiendo yo, no lo sé, pero creo que económicamente no está muy bien. Entonces, no, tú pasas por ahí en la noche y no hay luz, ese es un hueco. Ese edificio para que esté iluminado, que se vea espectacular desde un barco, el crucero, en la entrada del canal, en las noches, en el causeway. ¿Y por qué eso no pasa? Entonces, Claro, porque hay desconocimiento. porque hay desconocimiento, porque la gente no sabe, pero para mí esto es un ícono, como te digo, la creación de un ícono, por eso mi proyecto se llama así, porque es que la gente, no es que lo hizo un panameño, no lo hizo un panameño, no se trata de que lo haya quien lo haya, es lo que hay, es, lo que vale, lo Lo que que cuenta, significa. lo que significa. Significa la historia sobre la biodiversidad. Es más, es el primer museo en el mundo de la biodiversidad. Está aquí en Panamá. ¿Y qué pasa? Este año, en el 2025, nació la primera generación que va a ser impactada real por el cambio climático. Y nosotros tenemos aquí el Museo de la Biodiversidad. ¿Cómo nosotros estamos compartiendo esa información? ¿Cómo nosotros podemos utilizar esa información para conectar más con la gente que viene de afuera, ¿verdad? Es súper valioso. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me habías hecho? ¿Quiénes Ah, han podido lograr esa experiencia en esos días que vas compartiendo? voy Siéntete en la confianza de sí, compartirlo. este es mi espacio número 31, ¿verdad? He estado en escuelas, en universidades, en un café, he estado en plataformas de fotografía latinoamericanas, embajada, estuve en la Embajada de Canadá. Que poco a poco se ha ido divulgando. Sí, ahora voy a ir a Miami, voy a estar en un museo en Miami, me invitó el director del museo y voy a estar en una escuela de fotografía en Miami y me posicioné me presenté para un concurso de un festival cultural en Portugal y quedé preseleccionada. Y al final esto está ahorita corriendo. Sinceramente no sé a dónde va a llegar, pero está siendo una experiencia muy bonita, la verdad. Qué interesante, súper interesante. Sí. Tenías una cosa para mostrarnos de los 100. Ah, ok. Bueno, este es un obsequio que les traje a los amigos de Sal de tu Silla, ¿verdad? ¡Qué Es, bueno! esto es el póster, es un póster que he creado, ¿verdad? Sobre 100 días, 100 espacios de conexión. Perdón. La charla se llama La creación de un icono de elemento de conexión humana, ¿verdad? Y como pueden ver, en el centro está Frank Gehry y están mis ojos. Un poquito lo que yo quería Transmitir. transmitir. Y tiene QR. Sí, tiene un QR, ¿verdad? Para que en el QR las personas pueden acceder y ver un poco más, conocer más sobre el proyecto. Muchas Muchas gracias. gracias Muchas por gracias. pensar en nosotros. Claro, imagínate. Mira, ya estamos llegando, como dice Anto siempre, A nuestro atardecer. Al atardecer, nunca nos queremos ir, pero tenemos entonces que sacarle el máximo. Por eso queremos saber más cosas. ¿Cómo están esos planes? ¿Qué hay para Victoria Murillo? ¿Qué planes tiene en curso que nos puedas compartir? Bueno, ahorita yo digo que estoy como en misión. ¿Por qué? Porque lo que comenzó siendo un proyecto documental fotográfico, luego un libro, se ha convertido, ahora es una charla, pero ¿qué pasa? Estoy viendo que está realmente impactando. Entonces ahora mismo no sé exactamente qué va a pasar, porque también fue una apuesta de mostrar mi vulnerabilidad, mostrar mi historia. Entonces, digamos que no tengo muy claro. Lo que sí sé es que estoy haciendo un documental de todos los testimonios, porque tengo muchos testimonios espectaculares.
Entonces, digamos que ese es el próximo plan. Al final, ah, bueno, y lo voy a decir. Mi espacio número 100, me gustaría que fuera la charla en el Guggenheim de Bilbao, porque ahí comenzó todo. Pero para llegar al Guggenheim de Bilbao, eso es una liga, como yo siempre, me pongo las, Las metas. las metas bien altas, porque llegar al Guggenheim de Bilbao implica que tú de verdad tienes que recorrer, ¿no? Tienes que recorrer, tienes que impactar. Entonces, bueno, digamos que eso es un poco los planes. No, no plan es el plan, ahí voy. Pero antes de que me vaya, quiero decirles y quiero dejarles como dos mensajes, son tres mensajes realmente. Uno, el que les acabo de decir, que siempre pónganse metas altas, porque así sea lo pequeño que tú hagas, como este libro, te vas a sentir satisfecho y eso es lo que te va a poder llevar al próximo objetivo. El otro es siempre ser tú, siempre ser auténtico, porque ser auténtico es lo que te lleva a conectar con las grandes personas y los grandes proyectos, y esto hace que uno esté siempre presente y con su intuición bien afinada. Y el tercero, el más importante, siempre hazte estas preguntas. ¿Cómo quiero ser recordado y cuál quiero que sea mi legado? Wow. ¿Cómo quiero Muy ser profundo. recordado Y cuál y quiero cuál que sea mi quiero legado. que sea mi legado? O Y, sea que, y quien deja un legado vive para siempre, así que eso está hermoso. así es. Muy profundo. Sí, Nos o sea, llegó, básicamente como que las cosas que hagamos tengan un ingrediente de dejar una muestra, un pedacito de nosotros para el después, para que otros puedan seguir creciendo. Qué bonito. Sí, Yo porque creo que ya tenemos frase del día. eso es lo que hace al final, cuando yo te decía la expansión. Expandes la historia de alguien que te impacta, pero tú también te expandes haciendo, siendo tu mejor versión. Y eso creo que es también lo que quiero dejarle a mis hijos. Y quiero hacerte una pregunta. O sea, si alguien quiere que tú documentes, por ejemplo, su obra o sus eventos, ¿tú haces eso? Sí, claro. ¿Te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Por victoriamurillo.com está mi portafolio, están mis contactos y bueno, sí, me encantaría poder trabajar con arquitectos, grandes arquitectos, seguir. Que quieran seguir documentativo. Que quieran bueno, documentar, que quieran así. ya para despedirnos de los micrófonos de Sal de tu Silla, te dejo también las gracias de parte de nosotros de que nos hayas podido llevar en ese viaje, de que nos hayas compartido todas esas emociones, todos estos sentimientos, que nos hayas contagiado Ujú. y que créeme que vamos a estar haciendo muchas cosas en conjunto contigo por ese sentimiento que nos embarga a todos y yo creo que esa conexión que has logrado. A ti que te Gracias. felicito en nombre de Sal de tu Silla por ayudar a nuestro país, por proyectar a nuestro país de la forma como lo estás haciendo. Gracias, de verdad que sí. Bueno, nos Gracias. ha encantado saber que tienes ese proyecto en marcha de 100 lugares de conexión, 100 momentos. Te deseamos mucho éxito. Invitamos a todos los que están escuchando a conectarse, darle like, preguntar, sean curiosos y sobre todo inspírense en que si algo les está sonando, les gusta, les llama, estudienlo, analícenlo y métanle ganas, básicamente, porque hasta en esas cosas que otros no piensan hay oportunidades. Sí, Tenemos una historia maravillosa, gracias. había una función que no estaba asignada a nadie, la documentación que en ese momento parecía ser irrelevante y tú te diste tú misma tu puesto, te asignaste, te contrataste y ahora puedes con orgullo llevar esta bandera. Sí, Espero que tengas muchas más oportunidades de contagiar y ojalá los jóvenes y los no tan jóvenes se contagien también sí. y podamos sacarle ese valor que tiene, como bien dices, Panamá tiene muchas cosas maravillosas y esta es una de ellas. Entonces, Sí, antes de terminar, yo hago un llamado a la atención importante de que nosotros tenemos que aprovechar y en el tema de la educación, eh, cuando uno viaja a otros países, uno dice, ay, pero qué educada esta gente y tal y qué sé yo, el taxista era educado y tal. Tú te imaginas a la gente en el Causeway, ¿verdad? Esa experiencia de que se baja la persona en el crucero y va a comprar un raspado y el raspadero empieza a sacarle conversación y empieza a decirle que si conoce a Frank Gehry, que si sabe qué es el biomuseo, o sea, el que vende la pipa. Entonces, yo siento que nosotros, o sea, tenemos que ver este, este proyecto como una posibilidad, ¿verdad? Para que las personas que vienen a Panamá también se lleven una percepción bonita de la cultura que tiene el panameño. Y eso Gracias. es
importante. cierto. Eso es muy bonito. Y no porque cuesta tanto. No, Está es un poquito de simplemente voluntad. es dar el conocimiento, Sí. porque es solamente dar el conocimiento, invitar a estas personas a que vean el espacio, a que ellos lo vivan, porque al final eso es lo que hace digno a los ciudadanos, cuando tú los involucras. Entonces yo creo que eso sería súper bonito que ellos pudieran vivir esa experiencia para que ellos sean, al igual que yo también, unos comunicadores de esta maravillosa obra. Un ejército. Necesitas El que estás con tu ejército de la creación de un ícono. Bueno, nos despedimos. Gracias. Llegamos Muchas al final de otro gracias. episodio más. De Sal de tu Silla. Sal de tu silla.